más fuerte que la adversidad. Walter Rizzo. Cómo afrontar los acontecimientos estresantes, aprender de ellos y salir fortalecido. A los que lo intentan otra vez y vuelven a intentarlo, a los testarudos de la supervivencia. Convierte tu muro en un peldaño. Rainer María Rilke. El hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído. Víctor Frank. En las adversidades sale a la luz la virtud. Aristóteles. Hay una exigencia de la naturaleza que te empuja a existir, a crecer acorde a tu propia esencia. Introducción. El guerrero interior y el ángel de la guarda. La naturaleza aborrece la muerte y ama la vida. La vida quiere vivir a toda costa, y por eso a veces podemos encontrarnos con una flor que asoma de una grieta en una ladera agreste y empedrada de una montaña. ¿Cómo llegó ahí? Todo ser persevera en llevar adelante su potencial. Como decía el filósofo Baruch Spinoza, se aferra a la propia existencia y desea autoconservarse. Esa es la insistencia, la pauta inquebrantable que guiará nuestro paso por el mundo. El filósofo y orador Román Cicerón se refería a esta tendencia de autoafirmarse en la vida como apetito del alma, y lo explicaba así. Todo animal se ama a sí mismo y, tan pronto como nace, procura conservarse, porque la primera inclinación que le da la naturaleza para proteger su existencia es la tendencia a preservarse y a ponerse en las mejores condiciones posibles conforme a la naturaleza. Que la existencia humana sea frágil es evidente, pero también es cierto que es testaruda y una gran combatiente. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en que desde que naciste tu organismo está en una lucha constante tratando de adaptarse? Hasta la última célula de tu ser trabaja mancomunadamente con las demás para mantener el orden que necesitas y defenderte de cualquier invasor. ¿Cuántas batallas habrán tenido lugar en tu interior de las que saliste victorioso y ni cuenta te diste? De guste o no, por pacifista que seas, tienes un guerrero incorporado a ese microcosmos, con el que naces y mueres. Tu fisiología te protege. Alguien que era experto en el tema de los ángeles, estando en una reunión bastante esotérica, me dijo una vez: aunque no lo creas, tú también tienes un ángel de la guarda que siempre va contigo y te cuida, y tiene nombre. Se me quedó mirando, al igual que las otras personas. Yo le respondí que, en efecto, sabía cómo se llamaba. El silencio se hizo más profundo, y algunos se tomaron de las manos para esperar la buena nueva. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Me incorporé y lo dije sin dudar. Sistema inmunológico. La verdad, no sonó muy trascendental o mágico. Las sonrisas se convirtieron en una mueca. Nunca más me invitaron. Hay una exigencia de la naturaleza que te empuja a existir y a hacer lo que debe ser, a crecer acorde a tu propia esencia. La vida misma induce a que nos apropiemos de aquello que nos define. Obviamente, si no estamos despiertos y atentos a observar y desarrollar nuestro potencial humano, podremos sobrevivir como lo haría una bacteria o durar como lo haría una piedra, pero nada más. ¿Tu tarea? Tomar las riendas y ayudar a tus defensas biológicas, colaborar desde la conciencia a una supervivencia plena y saludable. Toma el mando y gobiérnate a ti mismo en cada acto de resistencia y oposición. El virus, la lentitud y el estrés. Hasta hace poco andábamos como autómatas, hiperactivos y desbocados, tratando de robarle tiempo al tiempo. No siempre teníamos claridad sobre quiénes éramos y para dónde íbamos. Estábamos metidos en un amasijo histérico de exigencias.
reglas y mandatos sociales que intentaba uniformarnos y debilitar la propia individualidad. Todo nos parecía normal. Pero de pronto, cuando teníamos el pie en el acelerador, llega un parón en seco y nos vuelve a una realidad que apenas reconocemos: la pandemia de la COVID-19. Cuando ocurre algo tan inesperado, se activa una emoción básica, la sorpresa. Su función adaptativa es dejar la mente en blanco, suspender o bloquear el sistema de procesamiento de la información previo, para que todos nuestros recursos se centren en la novedad. Tratemos de descifrarla y saber qué haremos con ella, si es benéfica o dañina, útil o inútil, prácticamente de un día para el otro, como una distopía o una especie de apocalipsis. Todo se lentifica y se aquieta, menos nuestra mente, que sigue trabajando incansable. Y entonces llega un sentimiento de extrañeza. La mayoría de mis pacientes me dice que les parece estar viviendo un sueño o una pesadilla, mientras tratamos de acoplarnos a los altibajos que surgen por querer controlar el coronavirus. Nuestro cuerpo se declara en alerta roja. Incertidumbre, ansiedad, tristeza, ira, desinformación, miedo a enfermarnos o a morir, y así, todo mezclado y revuelto, una frenada en seco que nos obligó, así sea de mala gana, a mirarnos a nosotros mismos y a los que amamos con otros ojos. Intentarlo otra vez y volver a intentarlo. ¿Cuál es tu estilo para afrontar las situaciones complicadas o escabrosas? ¿Luchas, escapas o te quedas paralizado? Cuando estás frente a situaciones que consideras amenazantes y evalúas que no tienes los recursos para enfrentarlas, sobreviene una tensión física y emocional que te descompensa. Se produce una cascada de neurotransmisores y hormonas que te preparan para que huyas o luches. Cuidado, hay que hacer lo uno o lo otro. Si se mantiene ese desequilibrio en el tiempo y la persona no es capaz de recuperar la homeostasis, la autorregulación de su organismo, el desequilibrio se convierte en un trastorno de estrés crónico. En momentos así debes despertarte del letargo, ya sea para combatir contra la adversidad o para deponer las armas, si crees que esa batalla no es tuya o no te interesa. Uno de los secretos fundamentales de la sabiduría, que nunca pasa de moda, es saber discernir cuando hay que pelear, porque se justifica por alguna razón, y cuando no, porque no vale la pena. Separar lo importante de lo secundario y convertir lo impredecible en prescindible. Ese es el camino. Ahora bien, el término adversidad se ha utilizado mucho en psicología y se relaciona en especial con sucesos o experiencias traumáticas que son vividas por las personas intensamente y sobre todo perturbadoras. Adversidad significa contrario que nos conviene o deseamos, lo que se opone al bienestar físico, psicológico o moral y a cualquier cosa que consideremos esencial para una subsistencia digna. Sin embargo, vale la pena hacer una aclaración. Lo adverso muchas veces te enseña cosas que jamás hubieras aprendido encerrado en un búnker. Lo que se opone no necesariamente es destructivo. Te hará pensar en cosas nuevas, te enseñará facetas tuyas que no conocías y te bajará los humos. Como verás a lo largo del libro, el sufrimiento enseña si lo sabes canalizar. Acéptalo de una vez. No aprendes por ensayo éxito, sino por ensayo error. Cada obstáculo que enfrentes, lo venzas o no, te estará preparando para el próximo. Winston Churchill decía: el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. La aceptación griega de la palabra entusiasmo, una palabra muy bella que usamos poco, es sentir la fuerza o la ira de Dios en el pecho. Esto significa
sea cual sea el infortunio, que lo que te hace seguir sin darte por vencido es la pasión, la motivación intrínseca, el ir hacia la meta más que llegar a ella. Hay eventos estresantes en los que, aunque pareciera que no tenemos opción, sentimos que hay que intentarlo. Algo nos empuja a tirarnos al ruedo y probar, porque si lo hiciéramos no podríamos mirarnos después al espejo. Cuando veía jugar baloncesto a Michael Jordan, siempre me pregunté qué tipo de fortaleza tenía en su interior. Recuerdo que un día estaba viendo por televisión un partido donde él estaba especialmente genial. A mi lado había un niño de 4 años, hijo de un amigo, quien lo vio jugar un rato como si estuviera hipnotizado y luego gritó: «Mamá, mamá, ven a ver, hay un hombre que vuela». Tiempo después resolví mis preguntas sobre su tenacidad cuando en una entrevista Jordan le respondió a una periodista: «Puedo aceptar el fracaso. Todo el mundo fracasa en algo, pero lo que no puedo aceptar es no intentarlo». Fue suficiente para mí. ¿Qué implica, pues, ser más fuerte que la adversidad? 2 cosas: sacar callos y ponerse a prueba, atreverse, examinar el mundo y tantear si realmente soy capaz. El éxito es más transpiración que inspiración. Hay que adoptar una cultura del esfuerzo y ponerla en práctica, tal como decía el poeta y escritor Charles Bukowski, en una frase que ha servido de guía a infinidad de personas y a mí mismo: si vas a intentarlo, que sea a fondo, si no, mejor ni empieces. Es decir, juégatela. Y si tuvieras más fortaleza de lo que crees, las personas se diferencian en cómo evalúan y perciben los acontecimientos adversos, ya sean tsunamis psicológicos o físicos, globales o personales, pues todos golpean y arrasan. Te aseguro que la manera en que muchos niños y adolescentes viven el bullying es realmente aterradora. Algo similar ocurre en una violación sexual o con la muerte de un hijo. Un síndrome de estrés postraumático de un soldado que llega de la guerra es muy parecido al infierno. Lo mismo que estar en una cárcel cumpliendo cadena perpetua o esperando la orden de la pena de muerte. Situaciones límite como estas no confrontan de manera radical y revuelcan nuestro sistema de valores. Nos empujan hacia abajo o hacia arriba. Sin embargo, hay gente que no solo se adapta y sale bien librada de la adversidad, sino que el trauma parece servirle como una especie de trampolín para modificar su manera de sentir y ver la vida. Muchos de mis pacientes, por ejemplo, ante situaciones extremas descubren que son más fuertes de lo que creían. Entonces, si te la pasas evitando los problemas en vez de afrontarlos, ¿cómo sabrás hasta dónde eres capaz de llegar? Recuerdo el caso de una mujer temerosa e insegura que se dejaba manipular por todos los que estaban a su alrededor. También mostraba una fuerte dependencia emocional de su nueva pareja. Comenzó un programa de entrenamiento asertivo en el cual avanzaba, pero muy lentamente. Un día su hija de 12 años le confesó entre lágrimas que su padrastro se acercaba por las noches a su cama y la tocaba. Fue suficiente. En su interior se activó una especie de mutación. En un instante echó de la casa al victimario y puso la denuncia sin el menor atisbo de ansiedad o culpa. A partir de ese día dejó de ser sumisa, comenzó a decir no y a enfrentar a cualquier persona que quisiera utilizarla. Afloró un lado suyo que desconocía, una mezcla de valentía e indignación, ir ante la injusticia. En una ocasión me dijo: me cansé de tenerle miedo a la gente del qué dirán, de estar sola, de fracasar, de sentirme fea, de pedir disculpas hasta por respirar. Esto me mostró que mi forma de ser era peligrosa para mi hija y también para mi vida. Mi deber es cuidarla y eso haré. Se retiró de las sesiones de asertividad. Solo la veo de tanto en tanto cuando viene a mi consulta
a conversar sobre algunas preocupaciones normales de la vida cotidiana. Después de 2 años sigue igual de fuerte, no retrocedió ni un milímetro. A veces el camino del crecimiento es el cansancio, ese que te susurra al oído y no te deja en paz. Ya basta, no seas imbécil, no sigas por ahí. ¿Qué encontrarás en el libro? Quizá la lectura del presente texto te ayude a ser una persona más resistente a los embates de la vida o te enseñe la idea de que resistir en ciertas ocasiones no solo es la mejor opción, sino la más digna. En este libro nace de la experiencia que he tenido de atender, junto con un grupo de psicólogos y psiquiatras, a cerca de 1,000 pacientes de habla hispana de diferentes partes del mundo a raíz de la pandemia, desde marzo de 2020 hasta finales de agosto. También se fundamenta en la actividad académica y la experiencia clínica de muchos años en los que atendía a pacientes secuestrados, sobrevivientes de masacres, de terremotos, soldados que llegaban del frente, víctimas de migración forzada y terrorismo. La obra se divide en 6 capítulos. En el primero, la personalidad resistente, sacar callos y ponerse a prueba, se muestra qué implica resistir y la importancia de no darse fácilmente por vencido. En el segundo, la incertidumbre, el combustible de la ansiedad, se explican las consecuencias de la incertidumbre y la anticipación catastrófica y de qué manera manejarlas. En el tercero, ira y tristeza, qué aprender de ellas y cómo gestionarlas en situaciones de adversidad, se dan los elementos necesarios para que podamos entender cada una de estas emociones y tratar de volcarlas a nuestro favor. En el cuarto, el desarrollo del potencial humano en las adversidades, se exponen las ventajas de un sufrimiento constructivo y la posibilidad de salir fortalecido de una experiencia traumática. En el quinto, no comas cuento. Cuando la información te confunde y te estresa, se hace referencia a la importancia del pensamiento crítico para no ser arrastrados por una información cada vez más confusa de los medios de comunicación y el Internet. Por último, en el sexto, cuando la adversidad sacude nuestros paradigmas y valores, hago una serie de reflexiones sobre si habrá cambios o no en nuestra visión del mundo y el sistema de valores relacionados con la pandemia. He utilizado un lenguaje asequible para todo tipo de lectores, tratando de no perder profundidad y fundamento científico en los distintos apartados. Espero que esta lectura te inspire y te permita orientar tu vida de manera positiva. Que cuando dentro de varios años cuentes la historia que te tocó vivir, lo hagas desde la mirada del veterano de muchas luchas, aquel que no esconde sus heridas, porque aunque duelan a veces, también embellecen su existencia. ¿Cómo sabes que no eres capaz si no lo has intentado al menos? Capítulo 1. La personalidad resistente, sacar callos y ponerse a prueba. Una experiencia personal en el confinamiento. En plena época de cuarentena tuve una experiencia personal que también me confrontó. Mi esposa, debido a un mal movimiento que hizo, presentó una hernia de disco, lo cual indicaba que debía guardar reposo, ya que apenas podía moverse debido al intenso dolor que esto le producía. Estábamos solos los dos en un pequeño apartamento en Barcelona. A consecuencia de esto me hice cargo de todas las tareas del hogar y del cuidado de ella. Un factor adicional fue que me encontraba en la etapa final de un libro, la más difícil desde mi punto de vista, lo cual exigía de mi parte una concentración y dedicación casi exclusiva, sobre todo porque había una fecha de entrega acordada. Traté de congeniar mis nuevos roles con la escritura durante un tiempo, pero era muy difícil. Al principio me quejaba para mis adentros y me decidía que no iba a ser capaz de lograrlo y cosas por el estilo. Lo veía imposible.
Este enredo duró poco más de 3 semanas. Yo no dejaba de decirme, en casa de herrero cuchillo de palo. Mi mente estaba atenta a que mi esposa saliera bien librada del problema y siempre se filtraba la idea de que a lo mejor yo no iba a ser capaz de manejar todo aquello. Aunado a esto, me diagnosticaron un herpes facial exageradamente doloroso que exigió un tratamiento con antivirales, analgésicos y corticoides con sus respectivos efectos secundarios. Una mañana me levanté temprano porque tuve una mala noche y me senté cerca de la ventana a ver el amanecer. Y fue cuando me dije que estaba haciendo malas cosas. Tomé conciencia de esa que se toma con los huesos. Decidí que debía cambiar mi actitud y salirme del agujero negro en el que había entrado. Así que hice 6 cosas. Primero, recordé que había leído un libro de Chung Shu, un gran maestro divulgador del Tao, que algunos taoístas recomendaban el lavado de los platos como una forma de hacer meditación, concentrarse mientras se hacían los movimientos. Eso implicaba usar menos el lavavajillas a cambio de una actividad relajante. Segundo, decidí bloquear los pensamientos quejumbrosos y dejar de apelar a una supuesta justicia cósmica. No es justo. Esta manera de pensar ponía un toque sombrío a mi cotidianidad, más bien triste. Entonces consideré que poner una música agradable mientras llevaba a cabo mis actividades sería bueno, así que metí de cabeza a Spotify y creé un playlist. El lamento sostenido, si no se exterioriza, lentifica la existencia, la hace más pesada. Tercero, repasé mi historia de luchas y resistencias personales en distintos órdenes de la vida, que no viene al caso detallar aquí. Esta perspectiva me dio ánimos y redimensioné el problema. Mi pensamiento fue, Walter, saliste de cosas mucho peores. Cuarto, pensé que las personas que por estar en una situación límite sufrían la pandemia de un modo mucho más terrible, lo cual me reubicó en la realidad que estaba viviendo de otra manera, sin magnificar. Quinto, decidí considerar todo lo que me estaba pasando como un reto, una posibilidad más de ponerme a prueba y aprender más de mí mismo. Sexto, modifiqué mis horarios y me salí de la rutina que llevé durante años de escribir temprano por las mañanas. Mi trabajo pasó a ser nocturno. Ahora que lo miro a la distancia, pienso, ojalá todos los problemas en la vida fueran así de simples, aunque lo que en realidad ocurre es que tenemos mala memoria. ¿Qué aprendí? Que debo fortalecer mi tolerancia a la frustración, al dolor y a la incomodidad. Que no debo olvidarme nunca de la importancia del esfuerzo y la disciplina. Lo más importante fue concebir la situación como un desafío conmigo mismo, una oportunidad de avanzar y aprender de la experiencia. Finalmente pude terminar mi libro sin angustias, precisamente más fuerte que la adversidad. ¿El lago sereno o el río que baja turbulento? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo la sientes? ¿La vives como si fuera un lago apacible rodeado de nieves eternas y te genera una gran tranquilidad del alma? Si es así, puedes sentarte en algún lugar maravilloso, respirar el aire puro de las montañas y disfrutar la quietud del agua cristalina. Por lo general, las personas que han sido criadas con esta visión del mundo tapan el sol con el dedo y se dedican a la contemplación de una existencia apacible y descontaminada. Todo les parece maravilloso. No ven exiliados, guerras, hambrunas, injusticias, desastres naturales, violencia, maltrato infantil ni calentamiento global. No ven nada. Todo está bien, maravillosamente bien. El otro día revisando un hashtag, leí en los comentarios, la felicidad es una decisión y una obligación, pero no es así. La felicidad no es una decisión, es una conquista que requiere esfuerzo y, si fuera una obligación, ser feliz sería una infelicidad.
Un, un generalizado pensamiento de peace and love de los años 70 separa a quienes ven la vida como un lago sereno de la realidad y debilita su capacidad de hacer frente a los problemas cotidianos y a la adversidad. Si una piedra cae cerca de ellos en el agua límpida, ese simple hecho los abrumará. La calma ficticia en la que subsistían se transformará en catástrofe e interpretarán las pequeñas ondas del agua como un tsunami. No tendrán ni las habilidades ni el callo necesario para ponerle el pecho a la situación, así sea manejable. Cada dificultad normal se convertirá en una especie de tragedia y, al no saber qué hacer, utilizarán una estrategia de evitación o negación. Pero quizá te haya pasado, como a mí y a muchísimas personas, que en algún momento de tu niñez tomaste conciencia de que estabas metido en un torrente de agua, como un río que bajaba con una fuerza incontenible desde la cima y arrastraba consigo todo tipo de cosas. Tenías que nadar o te hundías, y eso te obligó a desarrollar una cantidad de recursos y habilidades para no irte al fondo. A veces te agarrabas de un tronco, otras decidías dejarte llevar por la corriente o asociarte con más personas para andar en grupo. Y cuando al fin pasabas por un remanso, así fuera por poco tiempo, recuperabas fuerzas para luego seguir. También hubo momentos muy difíciles en que te veías obligado a nadar río arriba. Si este fue tu caso, habrás tenido que asumir una estrategia básica de supervivencia, hacerte cargo de ti mismo hasta donde fueras capaz. La travesía te convirtió en un guerrero de la existencia. En la metáfora presentada, obviamente hay puntos intermedios. Sin embargo, creo que en general la mayoría estamos más cerca del torrente que del lago. Las adversidades forman parte de la vida. Esa es la máxima. Algunas son absurdas, injustas y creadas por el ser humano. Otras son innatas a la naturaleza. No pienso que estemos en un valle de lágrimas, ni tampoco en un lecho de rosas, pero estoy convencido, como veremos más adelante, de que aunque muchas cosas nos duelen, podemos la aptitud necesaria para darle un sentido constructivo al sufrimiento y, sin prenderle velas, convertirlo en un aliado. Todos poseemos esa capacidad, aunque algunos aún no lo saben. El triunfo está en intentarlo con todas las fuerzas. Hay momentos de paz y hay momentos de lucha. Lo importante es diferenciarlos y saber dónde estamos parados. Cuando era joven participé en el equipo de baloncesto de mi escuela. Todos los años se jugaba el torneo intercolegial, para el cual nos preparamos con el fin de alcanzar la tan apreciada copa. Una vez, la única en la historia, llegamos al final de manera sorpresiva, y digo esto porque nuestro equipo era considerado el más débil y jugaríamos contra el mejor de todos. Nuestro entrenador se llamaba Bubby, o así le decíamos. Era un estadounidense muy alto, rubio, corpulento y de unos 50 años. Hablaba poco y gritaba mucho. El día del encuentro en los vestidores hicimos el saludo de rutina, cantamos unas consignas y al salir me retrasé a propósito. Tenía mucho miedo de perder y le pregunté a Bubby con una esperanza que me salía por los poros: «Vamos a ganar, ¿no es cierto?». Guardó silencio y luego me dijo con su acento típico: «No sé si vamos a ganar, vamos a luchar, así que sal y haz lo mejor que puedas». Me llegó directo al corazón. Cuando salí a la cancha le transmití el mensaje a todos: «Puede que nos ganen, pero se los vamos a poner muy difícil». Esa noche jugamos como nunca. Fuimos héroes del baloncesto. Dejamos todo en el partido, literalmente. Ellos eran más fuertes y yo los veía como gigantes, pero nunca nos achicamos. Perdimos por 2 canastas. 2. Lo que llega a mi memoria cuando relato esto es que los espectadores nos aplaudieron más que a nuestros contrincantes.
posiblemente porque valoraron el intento. Nuestra dicha no estaba en el elogio, sino en el orgullo, en la sensación satisfactoria de no habernos doblegado. Mi padre solía decirme, después de la experiencia que vivió al haber combatido contra los nazis, que más vale un ojo hinchado que la dignidad maltratada, y yo lo entendí. Poner la otra mejilla no se consideraba la mejor opción. Hay una estrofa de la poeta escocesa Alice Macintyre que siempre ha sido motivo de inspiración para mí, sobre todo cuando pienso en la resiliencia de mis padres, tíos y tías cuando trataban de sacar adelante a la familia, pese a los tropiezos que nos tocó enfrentar como emigrantes italianos en Argentina, sin hablar el mismo idioma, sin dinero, sin profesión y con los traumas de la Segunda Guerra Mundial a cuestas. La poeta dice: la valentía no es el roble majestuoso que ve ir y venir la tormenta, es el frágil retoño de una flor que se abre a la nieve. Que te quede claro, valiente no es el que no tiene miedo, sino quien lo enfrenta así le tiemble hasta el alma. Aristóteles lo dejó claro. La virtud es un valle entre las dos colinas, un punto medio entre dos extremos. En este caso, una de las cumbres es la cobardía, miedo al miedo, y la otra es la temeridad, ausencia de miedo, como en el caso de un psicópata o un irresponsable que no mide las consecuencias. El valiente entonces es aquel que, sintiendo temor, lo enfrenta con la intención de vencerlo. Por su parte, Ralph Waldo Emerson decía: un héroe no es más valiente que un hombre normal, pero es valiente 5 minutos más, pues de eso se trata. Cuando estés en una situación estresante o muy difícil, donde el miedo te empuje a irte, no lo hagas de inmediato. Aguanta un poco, resiste unos instantes lo más que puedas y la próxima vez aún un poco más, y así gradualmente aumentará tu umbral de resistencia. Quizás no le ganes por nocaut a la adrenalina, pero sí por puntos, y con eso basta y sobra. Un factor clave ante la adversidad: sentir y creer que eres capaz. Esto no es habladuría, así lo atestiguan las investigaciones. Los individuos que se sienten capaces de enfrentar problemas y superar los obstáculos tienen mejores resultados cuando intentan alcanzar sus metas y con menos costos para su salud. He aquí 2 conceptos que quiero que tengas presentes. Autoeficacia: la creencia de una persona de que es capaz de tener éxito en una situación particular. Competencia personal percibida: una creencia general, independiente de la situación específica, sobre qué tan capaz te ves a ti mismo para alcanzar las metas y los objetivos deseados. A mayor autoeficacia y competencia personal percibida, menor es el impacto del estrés y mejor se afronta la adversidad. Obviamente, cualquiera de los 2 esquemas se puede aprender. Sin embargo, hay algo que puedo decir de acuerdo a mi experiencia como clínico. La mejor manera de tasar tu eficacia percibida es ponerte a prueba y asumir riesgos de manera responsable. Una buena dosis de audacia y experimentación. Ya lo decía Séneca: no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Que nadie te quite vitalidad y capacidad de exploración. Las personas inseguras que se han enclaustrado en un espacio cómodo y aséptico nunca sabrán cuáles son sus verdaderas fortalezas, ya que el miedo decidirá por ellas. Te pregunto de nuevo, ¿cómo diablos sabes que eres capaz si no lo has intentado al menos? La confianza en uno mismo no se obtiene por profundas reflexiones espirituales o filosóficas. Hay que salir al ruedo. El camino a transitar es principalmente experiencial. Cada situación adversa o problemática será una oportunidad.
no es un eslogan, para revisarte y acomodar tus esquemas a lo que es tu entorno. Y si hay estrés, pues con más razón. La autoeficacia y la competencia personal percibida son los motores de cualquier estrategia de afrontamiento adaptativa. Cuando ya estás por bajar la guardia, la autoconfianza te sitúa en el campo de batalla. Si el lenguaje te parece muy bélico, lo siento, pero es descriptivo. Y pone a funcionar los recursos de los dispones. Si estás metido en un agujero en el que te sientes atado de pies y manos, ella te suelta y te empuja hacia la salida. Una guía para construir autoeficacia. La aplicación de la siguiente guía te servirá de referencia en tu vida. Utilízala en cada situación en que debas enfrentar un problema y sientas que no te atreves. 1. Define un objetivo que exija esfuerzo. La idea de que todos tus sueños se harán realidad si los deseas profundamente te puede llevar a la peor de las pesadillas. Que tu meta sea realista. 2. Define tus expectativas de manera objetiva, clara y precisa, para que después puedas compararlas con los resultados obtenidos. Recuerda que siempre tenemos a confirmar los esquemas mentales subyacentes. Por ejemplo, si crees que eres un inútil, es posible que te estés imponiendo algún tipo de autoboicot. Al explicar estas anticipaciones, sé lo más sincero posible. Anótalas para que no hagas una profecía autorrealizada y te engañes a ti mismo. 3. Antes y durante el enfrentamiento en sí, no utilices verbalizaciones inhibitorias. No te digas a ti mismo, no soy capaz, no puede hacerse, siempre ser un fracasado, etc. Maneja un punto de control interno. Yo dirijo mi conducta. Recuerda aquellos momentos de tu vida cuando has mostrado tu valor, cuando nadie da un peso por ti, ni siquiera tú, y fuiste capaz. No se trata de mostrarle nada a nadie, sino de querer en paz y conforme contigo mismo. Se trata de activar sin duda la satisfacción de ser quien eres. 4. Toma la decisión de ponerte a prueba. Esto implica crear un estilo de vida orientado a un riesgo responsable que te saque de la burbuja de falsa seguridad y te lleve a estar en el mundo, curiosear en él y dejarse llevar por el asombro. La sorpresa te hace crecer. La previsión absoluta de la certeza te entierra vivo. 5. Durante el enfrentamiento no evites ni busques excusas. Persiste el mayor tiempo que puedes ante los obstáculos, tratando de superarlos. Soporta al máximo la adrenalina. Si el miedo asoma o la inseguridad apremia, eres capaz de ganarle al temor. Todos lo somos. Ten presente que no toda sensación necesariamente es peligrosa o debe dañarte. Separa la palabra incómodo de horrible. Incómodo es el miedo, la sustancia química que corre por tu sangre. Horrible es que te torturen y te metan clavos bajo las uñas, entre otras barbaridades. 6. Compara los resultados con las anticipaciones que habías escrito antes. Analiza las discrepancias entre tus predicciones y la realidad, es decir, cuáles expectativas se cumplieron y cuáles no. Intenta descubrir si tus anticipaciones estuvieron guiadas por el fatalismo o el pesimismo, o fueron, como dije, realistas. Y entonces deja en claro para ti mismo cuánto y cómo te subestimaste. 7. Inténtalo de nuevo. Que tu meta aún sea la misma, pero modifica tus predicciones. Sé más concreto y elimina las actitudes catastróficas. Con seguridad, eres más fuerte de lo que supones. Una paciente me decía, le juro que no soy capaz de separarme de él. Si me dejara me mato, pero mire que con solo pensarlo se me pone la piel de gallina.
2 meses después hizo una fiesta en la cual festejaba con sus amigas haberse separado de un sujeto deplorable. La personalidad resistente. La psicóloga Susan Seco Asa de la Universidad de Chicago realizó una serie de investigaciones en las que encontró que ciertas características de personalidad permiten afrontar el estrés de una manera más adecuada o benigna. Estos rasgos afectan positivamente la salud física y mental en diversas áreas. La buena noticia es que esta personalidad resistente puede aprenderse. Sus componentes son 3: compromiso, control y reto, desafío. Miremos cada una de ellos. La dimensión del compromiso: implicarse con las cosas, las personas y los eventos. Comprometerse con uno mismo, con algo o alguien, significa implicarse más allá de los resultados. Es una forma de motivación intrínseca. Las ganas y el entusiasmo son generados desde adentro. Las personas comprometidas muestran un interés genuino por el mundo circundante. Cuando dicen sí, lo dicen en serio y la pasión las mueve más allá de lo convencional. Hay una coherencia básica donde la palabra expresada se convierte en una responsabilidad contraída por decisión propia. La consistencia existencial es una dimensión de significado vital. No hacen las cosas por hacer. Me arriesgo, acepto las reglas del juego y me expongo. El compromiso se refiere entonces a qué tan seria o confiable es una persona con ella misma, los otros y el mundo. El diccionario de la lengua española define entre sus acepciones la palabra serio como real, verdadero y sincero, sin engaño o burla, doblez o disimulo, ser auténtico. La falta de compromiso es la prima hermana de la indiferencia, el antiamor. Decir, por ejemplo, no me interesa, aunque tengamos todo el derecho a hacerlo, implica expresar: no gastaré un ápice de mi tiempo ni de mis energías en ti o en lo que sea. Las personas comprometidas, además de ser honestas, le ponen alma y vida a las actividades que llevan a cabo, le otorgan sentido y significado. Aunque dicen, esto para mí es importante, significa que van hasta el final. La gente resistente posee esta virtud existencial. La dimensión de control: tener la convicción de que se puede influenciar el curso de los acontecimientos. Tuve una paciente de un país de Centroamérica, directora ejecutiva de una empresa inmobiliaria. Llegó a la cita con el siguiente motivo de consulta: tengo problemas con mis compañeros de trabajo porque dicen que soy muy engreída y que creo que lo sé todo. Me pusieron el apodo de Doña Perfecta. Es el colmo que la gente no acepte que alguien sea tan seguro de sí mismo como soy yo. Es que, para serle sincera, yo siento que puedo con todo. Tengo el control sobre mi vida y lo que me rodea. En efecto, algo de Doña Perfecta tenía. Creer que diriges tu vida y gobiernas tus conductas es muy bueno para la salud mental, pero exagerarlo y sentirse como un superhéroe es peligroso, entre otras cosas porque no se miden las consecuencias. Tuvimos unas pocas citas, pero por esos días decretaron el confinamiento debido a la COVID-19 y las consultas empezaron a ser virtuales. En una de ellas, sus hijos, una niña de 8 años y un niño de 5 años, entraron como tromba a la habitación donde se encontraba y tuvimos que interrumpir la sesión porque corrían, saltaban a su alrededor y no le hacían caso. Volví a verla 10 días después. Hizo la sesión por celular desde el automóvil en el estacionamiento de su casa para que nadie la molestara. Ese día su apariencia era distinta, tenía el pelo recogido, la cara lavada y su rostro se veía cansado. Cuando la saludé solo me dijo: estoy agotada. Nunca pensé que diría esto alguna vez, pero mis hijos y mi marido me tienen harta. Es como si yo no estuviera ahí. No siguen ninguna de mis instrucciones ni me hacen caso. No dudé en preguntarle: ¿y el control que decía tener sobre su entorno? Se quedó pensando y me respondió con una exhalación:
Pues aquí no lo tengo, y agregué, bienvenida al mundo de los normales. Me sonrió y asintió con la cabeza. El confinamiento pudo mucho más en menos tiempo que cualquier intervención. Entonces, la segunda dimensión del agente resistente se refiere a la percepción de control sobre el medio, pero sin el delirio ni la grandiosidad del narcisista. Tener la convicción de que puedes ejercer influencia sobre los acontecimientos o eventos de tu vida te hará más perseverante y combativo ante la adversidad, sin que esto signifique que eres todopoderoso. Solo te permite intentarlo con la mejor confianza posible en ti mismo. La dimensión del reto, desafío. Entender que los cambios son una oportunidad para el crecimiento y una manera de probarse a uno mismo. El peor enemigo de esta dimensión es la rigidez. La inflexibilidad cognitiva te hunde en la rutina y verás como peligroso o terrible cualquier modificación que ocurra en tu vida o entorno. Pero como he dicho antes, los incidentes críticos pueden concebirse como una ocasión para mejorar. Los chinos utilizan el carácter gráfico combinado para representar las palabras crisis. El primero es gui y significa peligroso, y el segundo es yi, que significa oportunidad. En castellano el término también adquiere dos significados, conflicto y transformación. Ante la adversidad hay personas que se encogen y otras que crecen. Las que crecen suelen ver las situaciones difíciles como retos, gracias a los cuales aprenden más de sí mismas y se fortalecen. Por ejemplo, se ha demostrado que una de las estrategias de afrontamiento más importantes en la mejoría del cáncer de mama es el espíritu de lucha, que se refiere, en otras cosas, a interpretar el diagnóstico como un reto al que se le debe hacer frente con todo el arsenal de recursos psicológicos que uno posea. Percibir la adversidad como un desafío es descubrirse en plena acción. Supongamos que conseguiste un nuevo empleo que te exigirá mucho, para el cual tendrás que prepararte, aprender y estudiar bastante. ¿Lo verías como una adversidad? Muy probablemente no, porque al final de cuentas se trata de sacar lo mejor de ti. Hay una frase de Nietzsche que refuerza lo dicho aquí, que se utiliza con frecuencia aunque no se explicita siempre su origen. Lo que no te mata te hace más fuerte. Busqué las fuentes originales y encontré dos. En el aforismo 8 de Ocaso de los ídolos dice: de la escuela de guerra de la vida, lo que no me mata me hace más fuerte. Y en su obra Ecce Homo, en el capítulo ¿Por qué soy tan sabio?, parte 2, afirma que el hombre saludable o bien constituido adivina remedios curativos contra el daño, saca ventaja de sus contrariedades. Lo que no le mata le hace más fuerte. Queda claro que no hay que matarse en el proceso de enfrentar un evento estresante o complicado, sino fortalecerse, hacerse más fuerte. Insisto una vez más, no sabes de lo que serías capaz dadas ciertas condiciones, pero te aseguro que te sorprenderías a ti mismo. En una cita, una joven paciente me decía que quería invitar a salir a un chico que le gustaba mucho, pero que la frenaba el hecho de ser mujer, además del miedo al rechazo. Le conté una vez en una reunión donde se conmemoraban los 25 años de graduados del bachillerato. Me encontré con una chica de la cual había estado enamorado cuando éramos compañeros y nunca tuve el coraje de decirle nada. En la conversación que mantuvimos me confesó algo increíble. Ella había sentido lo mismo por mí. Nos despedimos con un apretón de manos, no había mascarilla en esa época, y cada quien se marchó con su familia. Esto me hizo recordar una canción de los años 70 que en una parte decía: hay medio mundo con una flor en la mano y la otra mitad del mundo por esa flor esperando. Mi paciente escuchó detenidamente el relato y exclamó: Dios mío, no quiero que me pase lo mismo. Entonces se animó, se armó de valor
y un día se le acercó y le dijo sin pelos en la lengua que le gustaba mucho, a lo que el joven le respondió que solo la veía como una amiga. En una cita posterior me explicó: aunque me dolió el rechazo, a todo esto que me pasó le veo 3 ventajas. Me saqué un peso de encima, dejé de sentirme como una cobarde y ya no tendré nada de qué arrepentirme, como le pasó a usted. Y sí, lo que no te mata te hace más fuerte. En este caso, los anticuerpos fueron contra el miedo a no ser correspondido y a la idea de que uno no vale por la aceptación de otros. Las situaciones estresantes que evaluamos como un desafío no solo están en las catástrofes mayúsculas, sino también en las pequeñas cosas que consideramos vitales. Por ejemplo, una declaración de amor y un no que te sacude por dentro como si fuera un terremoto emocional.